Psicoflix, episodio 220. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 220 en el que vamos a hablar del autocuidado del terapeuta. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, ya este es el primer episodio de la temporada, aunque lo estamos grabando en agosto. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Jeff, pues mira, me lo dices, pienso en los deícticos y yo observador, porque en realidad ahora estamos pre-vacaciones y el episodio estará saliendo post-vacaciones, o sea que estaré muy diferente, seguro, ¿no? Porque además tenemos a la vuelta de vacaciones el día 29 y 30 de septiembre, que es nada, justo en un mes, pues tenemos un workshop de 2 días con Bárbara Gil Luciano, María Jesús Frosan, Parque Delgado y 15 docentes más para hablar de terapias contextuales, análisis del comportamiento, conductismo, filosofía contextual y, pues en general ponernos cara entre muchos y muchas. Yo creo que va a ser una experiencia muy diferente hasta ahora, porque además, no sé, va a estar enfocado de esta perspectiva un poco más en algunos docentes más experiencial, y creo que la gente va a salir con un nuevo enfoque sobre cómo abordar los problemas psicológicos en consulta. Y no me rollo más, hoy tenemos un episodio que ya sabes que me gusta mucho tocar, con 2 invitadas que además lo hacen genial. Cuéntame, Ye. Pues mira, me hace mucha ilusión terminar y empezar la temporada con Paula y Gemma. Bueno, ambas son creadoras de Un Lugar Seguro, que es un espacio de autocuidado para psicoterapeutas. Paula está especializada en psicoterapia integrada de los trastornos de la personalidad y psicoterapia integradora infantil. Bueno, además pues también dirige Clínica Cabal. Y bueno, Gemma es psicóloga, experta en trastornos de la conducta alimentaria, máster en trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad. Y bueno, pues también es experta en terapia familiar sistémica y docente universitaria. Bienvenidas. Bienvenidas. Muy bien halladas. Estamos felices de compartir este ratito de verano con vosotros, chicos. Bueno, muchas gracias. Oye, os hago la primera pregunta. Ahora no sé si tenéis unas vacaciones organizadas y no sé si querréis hablar sobre cómo las organizáis. Ahora hablaremos de estas cosas, pero ¿cómo creéis que estaréis en el momento? Esto es una anticipación como una casa, pero ¿creéis que hay muchas diferencias entre vuestras versiones de ahora y las versiones que hay después de vacaciones cuando publiquemos este episodio? Pues idealmente no debería haber mucha diferencia, sí alguna, pero no mucha. Justo hablábamos en las vacaciones de Paula, cogí unas vacaciones en junio, si no me equivoco, Paula. Yo me cogí unos días de descanso, pero no vacaciones, y hablábamos, ¿no? Subimos así medio en broma, medio en serio, un story y decíamos, adivina quién está de vacaciones y quién no. Y aprovechamos para hablar un poco de la importancia de oxigenar agenda, ¿no? De meternos mini periodos vacacionales o de descanso, porque muchas veces lo que nos ocurre es que llegamos a las vacaciones extenuados, exhaustos, que ya no podemos más, y lo ideal es no llegar en ese estado a las vacaciones un poco más grandes, ¿no? Entonces, si podemos durante el año ir cogiéndonos algunos días, pues en ese caso ya estaba de vacaciones oficiales y yo me cogí, creo que fue un día y luego lo uní con fin de semana, o sea, al final un puente de 3 días cogiendo un viernes o algo así, y me escapé a verla a Peñíscola, que estaba allí con su familia. Y bueno, y no eran mis vacaciones, quedaba como un mes para mis vacaciones, pero ya fue un ratito de unos días de oxigenación que me hicieron llegar a mi primer periodo vacacional pues muchísimo más en condiciones óptimas, ¿no? Más tranquila, más descansada y no coger el periodo vacacional pues ya como a la desesperada ya arrastrándome por el suelo, ¿no? Entonces, bueno, idealmente es verdad que las vacaciones son un reset importante, pero lo ideal, no sé si Paula estará de acuerdo conmigo, es que podamos durante el propio año, gestionar la agenda de forma que no vivamos con la lengua fuera todo el curso e ir metiendo pildoritas de descanso también durante todo el año para no llegar exhaustos a vacaciones. Así es. Sí. Totalmente de acuerdo, sí.
De hecho, Paula, y te lanzo a ti la pelota, la palabra, ¿no?, descansar asume que tenemos que cansarnos en el trabajo y esto a lo mejor es un melón interesante. No sé qué piensas. Bueno, ese es el verdadero problema, ¿no? Que normalmente llegamos a las vacaciones exhaustos. Yo recuerdo un año que volví de vacaciones como si fuera una persona diferente, ¿no? Totalmente, bueno, me caía fenomenal a mí misma, ¿no? Estaba divertida, creativa, bueno, era la leche. Y claro, eso me dio mucho que pensar, ¿no? Porque cómo había llegado yo a esas vacaciones para notarme tan diferente a la vuelta. Ujú. Entonces, efectivamente, se trata de que el trabajo sea sostenible. Vamos a trabajar todo el año con algunos periodos vacacionales, pero la idea es que ese tiempo de trabajo sea sostenible en el tiempo y no lleguemos a momentos de agotamiento extremo. Y para eso es muy importante que nuestra agenda durante todo el año esté configurada de forma que sea sostenible, o sea, como si no fuéramos casi a tener vacaciones, ¿no? Que pudiéramos sostener eso de una forma amable para nosotros y luego con mucha escucha, ¿no? Yo, por ejemplo, planifico siempre mis vacaciones a año vista, más o menos, porque es como yo planifico mi año. Entonces, las vacaciones siempre van lo primero en mi agenda del año siguiente, ¿no? Y conforme a eso me voy organizando. Pero es cierto que algún año sobre la marcha cambié mis fechas de vacaciones porque sentía que en el momento en que las estaba necesitando era ese y no cuando yo las Ujú. tenía programadas, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, el que la agenda sea Sí, sostenible. hablaba de agenda, ¿no? Y si pudiéramos, no sé, percibir, tocar o sentir vuestra agenda. Y hablando de agenda, si pudiéramos percibir, tocar, sentir vuestra agenda, ¿qué diría de vosotras? Uy, esta es una pregunta que nosotros lanzamos en nuestro taller de agenda, ¿Ah, sí? ¿eh? Ojito, qué sinergia esta. Pues mira, la mía en este momento diría que yo creo que me daría las gracias porque yo creo que mi agenda siente que la miro de forma muy sintónica, ¿no? Y un poco lo que dice Paula, que escucho mucho pues cómo estoy, qué necesito, cuáles son mis circunstancias vitales, también las de las personas a las que acompaño, ¿no? Y hago un esfuerzo muy consciente por intentar integrar todo eso y encontrar formas de ajustar la agenda de forma que me juegue a favor, ¿no? Porque también si yo estoy bien, soy la mejor terapeuta que puedo ser, ¿no? Desde la extenuación, como hemos hablado otras veces, y desde el estrés y desde la prisa es complicado, ¿no? Entonces yo creo que me daría las gracias y me Ujú. diría que siga así, que lo estoy haciendo bien. Qué bien. Pues yo quería hacer otra pregunta porque en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando estaba soltero, pues organizaba mis vacaciones en función de mis propias necesidades, pero mis necesidades también se amplían a otros escenarios cuando tengo pareja y más si tuviese familia, ¿no? En vuestro caso seguro que me vais a dar muchas informaciones que yo voy a tener más lejos. Así que, ¿cómo coordinar estos descansos cuando a la vez no es solo tu cansancio el que se pone en la mesa? Bueno, yo creo que fijaos, ¿no? Volviendo un poco a lo de antes, además de los descansos, lo que hay que tener muy en cuenta es la vida diaria, ¿no? Y que siempre decimos una cosa nosotras, que es que el trabajo tiene que acompañar a la vida y no al revés, ¿no? No tenemos que meter la vida a calzador en el trabajo. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta no solo nuestras necesidades, sino todas las necesidades del sistema familiar cuando tenemos familia, ¿no? Y los horarios y la logística, pero no solo para vacaciones, en el día a día. Yo la semana pasada estuve precisamente viendo cuándo empezaba el curso otra vez, porque mi hijo ya va al cole y entonces yo lo llevo al cole, a las 9 siempre lo dejo en el cole. Entonces, cuando hay colegio, yo entro más tarde a trabajar, empiezo a pasar consulta más tarde, mis horarios se adaptan mucho, bueno, pues a las necesidades también familiares, ¿no? Y creo que se trata de esto, de no pretender seguir funcionando de la misma forma, ¿no? Como si no hubiese cambios, como si no tuviésemos pareja, como si no tuviésemos hijos, como si no nos gustase hacer deporte, como si no tuviésemos X hobbies o necesidades, sino que todo eso esté contemplado en nuestra agenda. En sistémica hablamos mucho de esto, ¿no? Que a veces el síntoma aparece cuando hay un cambio de ciclo vital
y el sistema sigue funcionando como si ese cambio no se hubiera producido y sigue con las normas, funcionamiento y las mismas dinámicas de antes, ¿no? Como cuando tienes un hijo y pretendes que nada cambie, pues un poco lo mismo, extendiéndolo al trabajo, ¿no? Cuando tienes pareja, empiezas tu proyecto de familia o tienes hijos, ¿no? O tus hijos son adolescentes, pues las necesidades van cambiando de ciclo vital y por tanto nuestra manera de gestionar la agenda también debería ir adaptándose a las necesidades de ese ciclo vital, porque al final, bueno, pues no van a ser solo desventajas, esto de ser autónomos, ¿no? Y poder tener nuestra propia agenda, también hay ese control sobre la agenda, también tiene algunas ventajas y una de ellas es esta, ¿no? Podérnoslo poner fácil para sostener el trabajo y la vida, ¿no? Hace poco en uno de los grupos de autocuidado es muy significativo con respecto a esto que decía Paula de equilibrar trabajo y vida. Uno de los chicos que nos acompañó en el grupo decía, es que yo me echo de menos entre semana. Yo me echo muchísimo de menos entre semana porque entre semana no estoy, ¿no? Solo está el terapeuta. Y claro, llegan los fines de semana y cojo el fin de semana con muchísimas ganas porque es el único tiempo que tengo para mí. Y luego se me hace cuesta arriba volver el lunes al trabajo porque sé que me voy a echar de menos, ¿no? Y un poco pues el reto de esta persona en el grupo, y además lo consiguió y fue muy bonito acompañar en el proceso, fue modificar la agenda de forma que cupiera en la semana tiempos para él, pues eso, ¿no? Para su vida, para sus hobbies, para sus necesidades, y que no tuviera que esperar al fin de semana para encontrarse consigo, ¿no? Y este creo que es uno de los retos que tenemos como terapeutas, sintonizar mucho con nuestras necesidades, con nuestro momento de ciclo vital, ajustar lo necesario para que nuestra agenda sea sostenible en el año, pero en el largo plazo de nuestra vida profesional también. Claro. Hablabas de Y ciclo por eso vital, ¿no? nuestra... Uy, perdona. No, Didi. Perdona, que decía que por eso nuestra agenda no es estática, ¿no? Y el autocuidado y todas las cuestiones de las que hablamos nosotras siempre, ¿no? Y cómo organizarnos y cuándo coger vacaciones y en qué fechas y cómo irnos, cómo volver, etcétera. Es totalmente cambiante y totalmente individual, porque es algo que parte de una escucha consciente y constante a nuestras necesidades que van cambiando. Nosotras no somos las mismas personas ni las mismas terapeutas a lo largo de nuestra vida por las diferentes circunstancias que vamos transitando, ¿no? Entonces, entender que la flexibilidad es un aspecto que siempre tiene que estar presente es fundamental. Claro, hablabais del ciclo vital y se me ha venido a la mente pues muchas compañeras que están pensando pues ser madres, y claro, pues ahí también genera mucho conflicto con la agenda, ¿no? Como con ese ciclo vital que comentabais. ¿Qué recomendaciones les daríais a las compañeras que estén pensando en dar el paso? Pues mira, tenemos muchísima suerte, porque además Paula está de acuerdo conmigo que es una suerte, porque últimamente nos estamos encontrando muchas compañeras que antes de ser mamás, cuando están planteando poderse quedar embarazadas, nos piden acompañamientos de agenda, ¿no? Y ya planifican de antemano un poco todo esto. Estamos muy agradecidas porque nos parece un privilegio, ¿no? Y algo muy bonito poder hacer esto. Y dicho esto, Paula, no sé cuáles serían las recomendaciones que darías tú. Bueno, yo creo que no hay recomendaciones universales. No sé si tú hay alguna cosa importante que a ti te haya servido, pero yo creo que se trata mucho de hacer un trabajo muy profundo y muy personalizado y hacerse muchas preguntas y ver cuáles son las necesidades también sobre la marcha, ¿no? Porque fíjate, a mí me pasó durante mi proceso de maternidad que volviendo a la flexibilidad de antes, totalmente, que cuando sentía que había pillado un poco el truco en una etapa, ¿no? Y que tenía una dinámica o una organización que me estaba funcionando, pues se cambiaba la etapa, ya sea porque el niño se hacía más mayor y ya no echaba tantas siestas, o porque empezaba el cole y los horarios cambiaban, ¿no? Y era un reajuste constante. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto, con tener sobre todo un espacio en la agenda para poder escucharse mucho e ir planteándose los cambios e ir probando, ¿no? Para ver lo que nos funciona. Fijaos, en uno de mis últimos grupos de autocuidado, de 6 personas, 6 mujeres que formaban el grupo, 4 fueron madres al año siguiente. Prácticamente a la vez, además, ¿no? Lo cual no es casualidad, porque creo que cuando realmente nuestra vida profesional, ¿no? Y nuestras agendas dejan espacio para nosotras, para priorizarnos, para cuidarnos como necesitamos, empieza a haber espacio para otros proyectos vitales importantes como es la maternidad.
y que si no hay ese espacio es muy difícil que lo podamos meter, o por lo menos que lo podamos meter sin sufrimiento y sin que paguemos un precio muy alto, ¿no?, por el camino. Así es. Y nada, luego lo que sí que trabajamos mucho con estas mamás, ¿no?, o mujeres, ¿no?, que quieren ser mamás, pero ya desde que lo piensas te conviertes en madre, ¿no?, desde que deseas ese bebé, es pues sobre todo al principio, cuando ya están embarazadas sobre todo, ¿no?, pues cerrar agenda, muy importante, ¿no?, porque los procesos que abran no los van a poder cerrar probablemente, los van a tener que derivar en poco tiempo, y sí que una de las cosas que trabajamos con ellas es un poco tener preparada una red de derivación, pues para cuando llegue el momento que no puedan seguir trabajando, que puedan derivar cada caso a unas manos que puedan acompañarles como necesitan en ese momento, ¿no?, que en el tiempo que ellas no vayan a estar. Y eso tiene que estar más o menos preparado porque un embarazo es imprevisible y puede ser que puedas trabajar hasta el último momento, o puede ser que de repente, como me pasó a mí, te pases todo el embarazo de baja, ¿no? Y bueno, tienes que tener como preparada una red de derivación. Por eso decimos que es tan importante siempre tener una red profesional amplia, porque en situaciones así es como una red de seguridad tanto para nosotras como para las personas que acompañamos, ¿no? Y luego, pues, no ir abriendo procesos nuevos, como digo, tener preparada una posible red de derivación si llega el momento. Cómo comunicarlo a los pacientes también es algo que suele preocupar, y también pues depende un poco también, ¿no?, de cómo es el proceso, del tipo de vínculo y de un montón de cosas, pero bueno, también es algo que les preocupa y a lo que les acompañamos a veces, ¿no?, a poder preparar. Y luego también muchas veces les ayudamos a preparar la vuelta, ¿no?, porque pues eso, ¿no?, van a volver probablemente poquito a poquito, porque el bebé será muy chiquitín, depende de si se quieren coger una baja estrictamente la que nos toca o quieren coger una excedencia, los horarios a la vuelta, depende también si van a llevar a los bebés a guardia, si no, si hay sostén de familia. Lo que nos encontramos a veces es psicólogas que se dedicaban a infantil, por ejemplo, a infanto-juvenil, y que se plantean a la vuelta de, un poquito antes de ser madres o a la vuelta de la baja de maternidad, pues cambiar un poquito el tipo de población a la que acompañan, porque claro, infanto-juvenil sobre todo por las tardes, y los niños, el tiempo que tenemos para pasar con ellos, sobre todo es por las tardes, ¿no?, si están escolarizados, con lo cual a veces también se plantean un cambio de la población a la que atienden, ¿no?, a la que van a atender durante una temporada en la que sus hijos son pequeños y les van a necesitar, que es un poco lo que comentaba Paula, no somos las mismas terapeutas en un momento de nuestra carrera profesional que en otra, y eso también implica que a veces nos dirigimos a una población determinada o a otra, también en función de las necesidades que tenemos de conciliación o de cualquier otro tipo. No solo por horario, sino por cuestiones contratransferenciales también, ¿no? Yo También. desde que he sido madre no he vuelto a trabajar en infanto-juvenil, por ejemplo, y bueno, es verdad que los horarios no acompañan, pero sobre todo tenía que ver con que no me estaba yo sintiendo la misma terapeuta, ¿no?, en ese campo. Casos muy graves también, ¿no?, los que trabajamos con perfiles con patología más grave o más complejos, pues también requieran de una disponibilidad emocional, de una disponibilidad también para urgencias y demás, que bueno, pues en diferentes momentos de tu vida no siempre es la misma. Entonces, bueno, todo esto son cositas que hay que valorar, sí. Y luego mucha reflexión y mucho trabajo personal también de que se despierta en nosotros, ¿no? Que esto podemos poner la baja maternal sobre la mesa, pero también las mismas vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables por dejar un tiempo a nuestros pacientes, cuando sentimos que somos poco profesionales, cuando sentimos que les estamos abandonando? Eso habla posiblemente más de nuestra historia, ¿no?, y de un trabajo que tenemos que hacer más dentro de nuestra propia psicoterapia personal, pero que es muy importante también para que podamos transitar estos momentos de nuestra vida que son importantes y que son necesarios, como tener un descanso, cogernos vacaciones, cogernos una baja por maternidad o por lo que sea, y poder vivirlos en paz, ¿no?, sin culpa. Os quería preguntar sobre la disponibilidad ante urgencia, y no solo en cuanto a las terapéuticas podemos hablar, sino también pues aquellas que tenemos muchos autónomos, muchas autónomas, pues yo qué sé, pues un problema técnico, ¿no?, de la web que se cae, un problema, pues a lo mejor, imagínate, con Hacienda, Dios no lo quiera, nos toquemos madera, que eso no pase, qué ansiedad. Ese tipo de cosas, ¿no?, pues están un poco siempre acechando, y si quieres desconectar al 100%, muchas personas se lo cuestionan.
Pues Paula, te voy a pasar la pelota porque justo te encuentras en una de estas. Nadie mejor que tú para contestar. Bueno, yo creo que hay una cosa que es clave, que es que Gemma y yo lo trabajamos mucho esto, ¿no? Cuando trabajamos la agenda con los compañeros, que es hay que tener en cuenta que los imprevistos van a suceder y los imprevistos tienen que estar contemplados en la agenda. A medida que más cosas manejas, pues más imprevistos o más grandes o más tiempo y más desgaste emocional o implicación emocional van a requerir, ¿no? Mis imprevistos no son los mismos ahora, con varios proyectos entre manos que pues hace unos años, ¿no? Cuando yo pasaba consulta sola, por ejemplo, o éramos 3 personas aquí. Entonces, nosotras siempre recomendamos mucho esto, que es agendar espacios en la agenda para imprevistos, porque es que se van a utilizar, ¿no? Y si tenemos la inmensa suerte, a mí no me pasa nunca, ¿eh? Pero si tenemos la inmensa suerte de que no se cubren, pues los vamos a utilizar para otras cosas que seguramente también son muy necesarias, o incluso, bueno, pues para irnos un ratito antes, descansar, pasar un tiempo extra con la familia con el que no contábamos, ¿no? Pero bueno, esto es tremendamente importante tenerlo en cuenta. No podemos vivir como si esas cosas no pasaran, porque pasan todo el rato. Claro. Y luego un imprevisto que tenemos que tener contemplado como parte de esa flexibilidad de agenda, ¿no? Que mucha gente con el que mucha gente no cuenta, es que cuanto más tiempo llevamos trabajando, más probabilidad hay de que personas que están de alta vuelvan a llamarnos en un momento determinado para algo puntual. No sé si os pasa esto, claro, ¿no? Gente que estuvo contigo hace años y te llama, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Hace poquito recuerdo una chica que se había quedado embarazada y quería un poquito de acompañamiento perinatal y no tiene nada que ver con el motivo de consulta primero por el que la vi, pero bueno, pero ahí estuve, ¿no? Acompañándola y así se podría pensar en un montón de casos. Entonces, claro, estos casos nos van a llegar y cuanto más personas hemos acompañado, más posibilidades hay de que nos lleguen casos de este tipo, ¿no? Y necesidades así. Si tenemos la agenda tan apretada que no nos cabe nada, si llega algo de esto o no lo podemos coger y lo tenemos que derivar y al final pues siempre para ellos es mejor continuar con su terapeuta un poco de cabecera, ¿no? Que empezar de cero con otro terapeuta o lo vamos a atender a costa de sobrecargarnos y de añadir una hora más a un horario ya de por sí sobrecargado, ¿no? Entonces siempre decimos, como dice Paula, que dentro de nuestro horario laboral estaría bien que contempláramos que hubiera huecos, ¿no? Que respire la agenda. Hablamos a esto, dejar que la agenda respire un poco, ¿no? Que haya huecos. Que al final ese hueco lo vas a utilizar para una urgencia de un paciente que necesita una sesión urgente o porque viene el informático que se te ha caído la web, como le ha pasado a Paula esta semana, o porque, pues por lo que sea, ¿no? Porque te reclaman unas facturas que tal, o porque te llama alguien que estaba de alta y necesita una sesión. Y si en el mejor de los casos no hay ningún imprevisto y como dice Paula, se queda el hueco, pues oye, ni tan mal, ¿no? Salir un día antes de trabajar y darnos un paseo o hacer algo que nos apetezca, ¿no? Pero lo normal es que haya imprevistos si los preveemos y dejamos huecos en la agenda para poder introducir los imprevistos sin que eso suponga un sobrecoste, vamos a vivir menos con esa sensación de ir con la lengua fuera todo el rato. Muchos de estos imprevistos también. Muchos de estos imprevistos se pueden dar durante nuestras vacaciones. ¿Creéis que es posible una desconexión completa por parte de muchas autónomas y autónomos? Yo es que creo que depende mucho de la circunstancia, ¿no? De cada uno. En mi caso, por ejemplo, que trabajo sola, es mucho más fácil que pueda desconectar en vacaciones que Paula, que tiene un equipo súper grande, ¿no? Y un centro que depende de ella. Yo creo que esto, el nivel de desconexión al que podemos llegar en vacaciones depende un poco de las circunstancias de cada uno, ¿no, Paula? Sí, a ver, yo creo que este es un melón potente, porque efectivamente esto, precisamente Gemma y yo lo hemos hablado hace poco, que claro, depende de la estructura que tengas, es más fácil o menos que puedas desconectar. También es verdad que a mayor estructura, aunque la desconexión es más complicada, también tienes muchas más opciones para prever y tener un sistema de funcionamiento en caso de imprevistos. Sí que es verdad que puede haber algo con lo que tú no hayas contado, ¿no? Que se sale de todo lo que ha pasado previamente. Pero, por ejemplo, nosotras, la suerte que tenemos al funcionar en equipo es que siempre dejamos como un sistema de cosas que pueden pasar, que hay que hacer, cuáles son los pasos, y eso hace posible que otra persona del equipo
resuelva esa situación, ¿no? Si un paciente de otra compañera llama, yo qué sé, pues con una crisis, todos tenemos el plan de crisis de esa persona, sabemos un poco cómo proceder, ¿no? Para conseguir y ayudar a que el compañero siempre pueda desconectar al 100%. Es cierto que en mi caso hay cosas que a lo mejor si no soy yo nadie más sabe hacer y eso me hace más difícil desconectar, eso sí es así, pero para, por ejemplo, las cosas básicas de agenda que puedan pasar con pacientes, o sea, cosas muy del día a día que no es que pasen habitualmente, pero que sabemos que pueden pasar, estamos súper organizadas y eso es una ventaja con respecto a una persona que está sola. Pero bueno, también es verdad que pueden pasar cosas, pues quizás que se salen más de lo habitual, ¿no? Y ese es el contra. Claro. Una idea que comentabais en el anterior podcast que hicimos, que recomiendo un montón escuchar, el 192, pues una idea que comentabais era que cuando uno no deja espacio para que la agenda se oxigene, pues hay una sensación de que uno no llega a todas las cosas, ¿no? Y surge esa sensación de impostor, de no saber si lo está haciendo uno bien. Y yo tenía una pregunta, ¿no? Porque muchas personas lo comentan sobre esto, es que vosotras, con vuestros años de experiencia, ¿seguís sintiendo esa sensación de impostora? Y además, no sé si eso ocurre y si vuestras referencias también tienen esa sensación, ¿no? No sé si hay como una especie de final boss de terapeuta que no siente esa sensación. Pues mira, iba a hablar justamente de un post que publicamos hace tiempo que le titulábamos Bienvenida yo fraude, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, pues, Bienvenida yo impostora. Y hablábamos un poco de que si esa parte de nosotras mismas o de nosotros mismos, ¿no? Que nos cuestiona, que nos hace sentir que no sabemos lo suficiente o que tenemos que preparar con mimo y con detalle cada sesión, si esa parte de nosotras mismas desaparece y acabamos creyendo que lo sabemos todo, pues igual tampoco vamos a ser los mejores terapeutas que podemos ser. Entonces yo creo que el reto, no sé Paula qué piensa, pero supongo que iremos un poco en la misma línea, que es un poco la línea de ese post que publicamos hace tiempo, es que consigamos que esa parte de nosotras mismas, de nosotros mismos, tenga un volumen ajustado y adaptado a las situaciones, ¿no? Que nos haga pues seguir con ilusión, con motivación, formándonos, aprendiendo, estudiando, preparando los casos, pero que no tenga un volumen tan alto que nos bloquee, que nos angustie o que nos genere incluso miedos o bloqueos en la profesión, ¿no? Creo que no desaparezca nunca del todo esa parte que nos cuestiona, pues es súper sano, ¿no? Creer que lo sabemos todo creo que nos convierte en terapeutas que se estancan, que no aprenden, que no mejoran, que no se actualizan y desde luego eso no es lo mejor ni para nosotros ni para las personas que acompañamos, ¿no? Sí, se trata más de aprender a relacionarse con ello de forma más sana, ¿no? Ya que estas propias voces que nos cuestionan sean más sanas y sea una autocrítica al final como mucho más funcional, ¿no? Y no tanto algo que nos bloquea. Fijaos que una cosa que pasa mucho precisamente es que cuando no nos estamos cuidando dentro de la profesión de la mejor manera, aparece esto como con muchísima más fuerza. Y hay un porcentaje, bastante significativo de terapeutas que llegan a abandonar la profesión porque se llegan a quemar tanto, a entrar en estados de burnout tan intensos o incluso a depresiones, ¿no? Por la falta de autocuidado precisamente, que lo que hacen es dudar de sí mismos como terapeutas, de su valía para dedicarse a esta profesión y en muchos casos terminan abandonando. Nosotras mismas hemos tenido, pues momentos en los que nos hemos planteado si valíamos para esto. Y lo que nos dimos cuenta es que en todos esos momentos la falta de autocuidado, ya fuera porque estábamos en entornos profesionales que no favorecían esto o porque nosotras mismas no estábamos siendo capaces, ¿no? de cuidarnos y darnos los espacios que estábamos necesitando por los motivos que fuera, nos llevaron a crear este espacio, ¿no? El darnos cuenta que dudamos o tuvimos serias dudas de si valíamos para esta profesión que tantísimo amamos las dos, precisamente el fallo estaba teniendo que ver con esto, ¿no? Entonces es una cosa que nos encontramos muchísimo en los grupos, muchísimo en los procesos de terapia individual, personas que llegan con dudas muy serias de si valen para esto, que quizás se han equivocado de profesión, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso en la gran mayoría de los casos, sino con cómo nos estamos relacionando con el trabajo y con nosotras mismas, claro.
Sí, y un poco como decía Paula al principio de su intervención, bueno, pues siempre hablamos de la importancia de la psicoterapia personal, ¿no? Y si esta voz crítica o ese yo fraude grita demasiado, ¿no? O nos impide desempeñar el trabajo como nos gustaría, hay que pasar por un proceso de psicoterapia personal que seguro que les ayudará un montón y intentar ir cambiando progresivamente de esa autocrítica más patológica, más dañina, a una autocrítica más compasiva que nos va a ayudar a mejorar, pero que no nos va a hacer sentir insuficientes, inútiles, incapaces, etcétera, etcétera. Eso es. En uno de vuestros posts habláis, ¿no? Decís que la vocación es a veces un caramelo envenenado y quería sacar un poco este tema porque a veces también nos vemos, bueno, por un lado nos quieren intentar comprar con eso en muchas ocasiones, ¿no? Y trabajas gratis a cambio de tu vocación y de tu pasión porque es que estás ayudando a un montón de personas, esto es mal, y luego hablaremos también de la parte económica, ¿no? En nuestra profesión. Pero me gustaría saber cómo relacionarnos con esta pasión que a veces tenemos con nuestro trabajo, porque las ganas a veces es también, como dicen, ¿no? Un caramelo envenenado. Ujú. Paula. Pues sí, vale. Pues efectivamente es un caramelo envenenado, ¿no? Es algo que, bueno, que nos hace que mantengamos niveles de motivación muy altos en la profesión, que nos ilusionemos mucho con algunos proyectos, que demos todo de nosotras, lo cual, bueno, pues tiene aspectos muy positivos, pero también es algo que fácilmente nos puede llevar a la sobreimplicación, a no ponerle suficientes límites al área laboral, incluso a la extenuación, ¿no? Yo creo que, fíjate, cuando yo estudiaba en la universidad, me acuerdo que el primer día o la primera semana de universidad, pues hubo un profesor que nos hizo la típica pregunta, ¿no? De ¿por qué estáis aquí o por qué habéis escogido esto? Y al final no sé si el 100% de las respuestas o prácticamente versaban entre bueno, pues esta respuesta más altruista, ¿no? Que tiene que ver con ayudar a los demás, pero también respuestas como muy idealistas, ¿no? De este querer mejorar el mundo. Y yo creo que esto es algo muy importante que nos trae a esta profesión, pero nuestra propia historia es algo que no podemos desatender. Yo siempre digo que no estamos en esta profesión por casualidad, ninguno de nosotros, todos tenemos un anteayer. Y que hayamos escogido una profesión de cuidado a otros, pues no es casual, ¿no? Entonces tenemos también que bucear y profundizar mucho, mucho en esto. Y yo tengo la sensación que también ese punto vocacional, ¿no? Altruista e idealista, que está fenomenal y que en muchos casos mantenemos, ¿no? Después de muchos, muchos años, también se va transformando mucho porque nosotros nos vamos transformando como terapeutas y porque en esta profesión es ineludible hacer un trabajo personal muy, muy profundo, que hace que nos vayamos dando cuenta de muchos de los aspectos personales que nos han traído aquí y de muchos de los aspectos personales que se nos activan en sesión con los pacientes a la hora de vincular, a la hora de cuidar, a la hora de poner límites al área laboral, a la hora de frenar toda esta motivación de la que hablamos. Entonces, a medida que eso también lo vamos trabajando y empieza a estar menos presente y empezamos a relacionarnos con el trabajo de forma más sana, también se da un cambio muy importante en nosotros, ¿no? En el tipo de terapeutas que somos, incluso en el modelo terapéutico de referencia que escogemos, en cómo nos relacionamos con los pacientes, con el trabajo, en cuántos proyectos nos involucramos y en qué tipo de proyectos. Entonces, es un caramelo envenenado efectivamente, pero creo que si hacemos esta transición, que sería un poco como la ideal, ¿no? y la normativa dentro de la profesión, que es ir precisamente cogiendo todas esas cosas que nos han traído aquí y otras tantas e ir trabajando en ellas, vamos a ir transitando hacia un estilo terapéutico que va a ser algo diferente del que empezamos, que puede parecer que no hay tanta motivación o que no hay tanta vocación como al inicio, pero no es tanto eso, no es que no haya motivación ni vocación, es que está equilibrada, ¿no? Y que no nos va precisamente a hacer caer en esa posible cara B que trae consigo. Claro, hablaba de la historia, ¿no, Paula? Y es importante también que el terapeuta no se apegue mucho a su propia historia, porque hay a veces clientes, pacientes, ¿no? que vienen y que tocan
teclas nuestras que activan, ¿no? Pues muchas cosas. Ujú. Y en ciertas ocasiones, pues cuando estamos llegando pues a esta sensación de burnout, pues uno pues también puede sentir alivio por que una persona no venga a consulta cuando está citada, o también alivio por derivarlo, ¿no? Y quería que pudiéramos hablar un poco y profundizar en la idea de derivar, porque a veces también está asociada con ciertas reglas relacionadas con el fracaso, ¿no? Cuando en realidad puedes estar haciendo un bien mayor, ¿no? A la persona. Así es, yo siempre digo, bueno, siempre decimos desde un lugar seguro que muchas veces derivar es cuidado propio, pero también es cuidado a la persona a la que no vamos a acompañar, pero vamos a permitir, ¿no? O facilitar que acompañe a otra persona que puede hacerlo mejor que nosotros en ese momento. Sí. Yo creo que la derivación nunca debería verse como un fracaso, creo que debería verse como una opción más dentro del mapa de posibilidades profesionales que tenemos, ¿no? Y por eso insistimos tanto, como lo decía hace un ratito, en que es importante, como de hecho en el decálogo de autocuidado que siempre contamos, forma parte de él, tener una red amplia profesional, no solamente para que nos puedan sostener a nosotros, porque las figuras de apego también necesitan ser sostenidas por sus propias figuras de apego, sino también porque cuanto más amplia sea nuestra red, podremos hacer derivaciones de mejor calidad, ¿no? y más ajustadas a las necesidades de cada persona. Puede haber millones de razones por las que en un momento dado podemos no sentirnos preparados o no estar preparados para ver un determinado caso, ¿no? Pues sobre todo al principio, cuando empezamos, a veces pues los sistemas profesionales de los que venimos o no sé muy bien por qué, pero creemos que estamos obligados a ver todo, cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de gravedad, y no tiene por qué, ¿no? Sobre todo, bueno, en cualquier momento, yo llevo 17 años trabajando y derivo, hay problemáticas que derivo, que directamente no atiendo, y derivo a personas que creo que van a poder acompañar mejor determinados procesos, pero al principio también no tenemos por qué coger todo lo que nos llega, ¿no? Podemos decir, no me siento preparada para ver este caso, o no tengo formación suficiente para ver este caso, o este caso excede la gravedad que me siento preparada para asumir, y derivar el caso a otra persona con más experiencia o con más experiencia en ese problema en concreto, ¿no? Y no hay nada de malo en eso, es que estamos cuidando de nosotras, porque atender casos que no nos sentimos preparados para llevar supone, pues eso, ¿no? Activar directamente esa voz de que te dice no eres suficiente, no estás a la altura, esto no es para ti. Pero también es una forma de descuido hacia la persona hacia la que viene y se pone en nuestras manos, porque si hay otra persona que puede acompañarla mejor que nosotros en ese momento, pues al final el mejor gesto de cuidado es derivar. Entonces, derivar es un gesto de cuidado para las personas que vienen a consulta y un gesto de cuidado propio, ¿no? Creo que deberíamos redefinir los significados emocionales de la derivación. Bueno, pues os quiero abrir el melón que pocas veces se abre, y es el económico. Cuando ambición o necesidad pueden ser también un caramelo envenenado. Bueno, en cuanto a la necesidad, no tanto, porque hay personas que se ven sometidas a sistemas laborales muy, muy, muy injustos, y eso sí será otro melón que tendríamos que abrir. Pero me gustaría, desde vuestra experiencia, ¿no? Y con todas las formaciones que habéis dado, cómo se relacionan los psicólogos y las psicólogas con la parte económica cuando son autónomos o autónomas. Pues mira, muchas veces, y creo que tiene que ver con esto del caramelo envenenado que hablábamos antes y de la vocación, nos encontramos que se relacionan con el dinero desde el desconocimiento absoluto. Muchas veces a los acompañamientos de agenda y a los talleres de agenda nos llega gente que no tiene ni idea de cómo están sus cuentas, ¿no? Que no saben sus gastos, no saben cuánto están ganando siquiera, miran como, bueno, al revés, no miran, ¿no? Miran hacia el lado contrario de los números y las cuentas, y siempre decimos que mirar a la contabilidad también es parte del autocuidado, porque nos hace sentir control sobre la agenda, sobre el número de procesos que sacamos adelante, nos hace poder ponderar si el salario que estamos percibiendo lo consideramos justo al tiempo o a la dedicación que estamos entregando, y por tanto eso nos permite ajustar o no tarifas o número de sesiones. Bueno, consideramos que es fundamental, porque al final es verdad que esto es muy vocacional, que amamos nuestra profesión, que nos apasiona, pero también tenemos que poder vivir de ella, ¿no? Y si no sé cuáles son mis números, no puedo tomar decisiones ajustadas, ¿no? Al respecto de
de mi balanza económica y de mis necesidades de otro tipo. Paula, no sé si añadirías algo. No, bueno, un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Esa parte de tener mucho más conocimiento, y luego yo creo que lo que nos encontramos muchas veces, aparte de este desconocimiento, que es una cosa que nos llama muchísimo la atención, salvo en estos casos que tienen más que ver quizás con la ambición, ¿no? Como comentabas tú, y pues con quizás esta sensación de que trabajar mucho o ganar mucho dinero es sinónimo de éxito y demás, que bueno, ahí podríamos entrar a redefinir mucho esto. Nos encontramos muchas veces que al final estas decisiones se toman mucho de forma emocional, ¿no? Desde el miedo a quedarme sin trabajo en un futuro, desde el miedo a no tener suficientemente dinero para pagar mis gastos, pero que tiene mucho que ver con lo que comentaba Gemma. Al final, si yo no sé exactamente cuánto dinero necesito para llegar a fin de mes, ¿no? Y tener un salario digno, pues voy a tomar decisiones movidas muy desde lo emocional. Y muchas veces nos encontramos esto, ¿no? Personas que están quizás decidiendo más emocionalmente que al final en los números la lógica es muy importante, ¿no? Y los números tienen que salir y esto es fácil de calcular. Claro. Claro, en todos estos procesos que hemos ido comentando, pues la flexibilidad del terapeuta es muy importante y nuestro trabajo personal pues es relevante, ¿no? En todo lo que hacemos, porque al final somos nuestra propia herramienta de trabajo. Y yo os quería preguntar por esto, porque a veces nosotros como terapeutas podemos identificarnos con nuestro rol de psicólogo, y quería haceros dos preguntas, ¿no? ¿Qué os mueve que no sea la psicología? ¿Y qué cosas hacéis fuera de vuestro día a día que enriquezcan vuestro repertorio también terapéutico? Qué ¿Quieres contestar tú difícil o pregunta. contesto yo? Pues contesta tú, Paula, y yo lo pienso porque me ha dejado pensativa. Jay, te agradezco la pregunta. Estas Nada. preguntas que te hacen pensar y plantearte cosas son súper ricas siempre. Yo creo que de las cosas que más me mueven y disfruto y a la vez enriquecen mi práctica clínica colateralmente es la lectura y el cine, que siempre he sido muy lectora y muy cinéfila. Es verdad que desde que soy madre esto pues ocupa un espacio mucho más chiquitito del que a mí me gustaría en mi vida, pero al final, bueno, incluso leyendo novela y demás, pues sacas muchas reflexiones, ¿no? Muy útiles para llevarte a consulta, y sobre todo las relaciones enriquecedoras que tengo con personas cercanas a mi vida. Algunos son psicólogos, pero muchos no, y creo que es algo que disfruto, que me enriquece muchísimo y que me puedo llevar a la práctica clínica sin duda. Luego ya me encanta y disfruto muchísimo, no sé si me sirve para la práctica clínica, pero desde luego me regula un montón, lo cual siempre es bien para entrar en sesión, es cantar y bailar. O sea, no es una cosa que haga para nada bien, no os penséis que lo hago desde ningún aspecto profesional, pero lo disfruto muchísimo, muchísimo, me encanta. Yo diría, hay una cosa que me gusta mucho también, que me ayuda mucho a equilibrar agenda y también a enriquecer una parte de la otra, que es la docencia. Es una parte que disfruto mucho, que toca de lleno, ¿no? La parte también de psicoterapeuta, porque soy docente en psicología, con lo cual pues no lo deja del todo, pero sí que conlleva otras cosas, ¿no? Como decía Paula, para mí también el mantener vínculos significativos con personas importantes y con personas en general es algo que me mueve muchísimo, y el poder relacionarme con alumnos, ¿no? Y tener también esa parte personal de mover cosas en ellos y bueno, generar una semilla de cosas significativas en mis alumnos me llena mucho, me gusta muchísimo y es algo que disfruto un montón, y al final creo que la práctica clínica enriquece la docencia y la docencia enriquece la práctica clínica, ¿no? Y luego también, pues mis hijos, ahora mismo estoy en plena crianza de 2 hijos pequeñitos y eso es algo que me lleva muchísimo tiempo fuera de consulta, pero además tiempo que disfruto un montón, es verdad que también a veces supone un desgaste significativo, pues porque pues que hay que estar presente sintónicamente en momentos que a veces son complicados, ¿no? En desregulaciones y cosas que ocurren en la crianza, pero que en el fondo el cómputo global es que me suma muchísimo.
Y es algo que disfruto muchísimo, ¿eh? Yo soy de las mamás que bajo al parque todas las tardes, pero es que me encanta bajar al parque, me lo paso pipa con los niños allí, con las mamás del parque, ¿no? Esta parte mía maternal es algo que disfruto un montón y que me llena mucho y que creo que también me enriquece a la hora de ejercer la psicoterapia. Y luego yo he descubierto hace poquito tiempo las bondades del deporte. Yo toda mi vida me había relacionado con el deporte de una forma un poquito complicada, ¿no? Siempre lo había vivido un poco como un suplicio, como una obligación, como algo que tenía que hacer, pero que no hacía por gusto. Conocí a Sara Tavares, que es amiga, y su manera de entender el deporte me cambió la manera de entenderlo a mí también. Me ha traído muchísimos beneficios conocerla y entender el deporte tal y como ella lo vive y lo cuenta. Es una crack. Y desde que la conocí retomé el ejercicio físico y vamos, son mis ratitos de la semana que nadie me puede quitar porque salgo de allí nueva, renovada, con un montón de energía, con la sensación, como os decía antes, ¿no? Que igual mi agenda creo que me daría las gracias por la mirada tan sintónica que tengo hacia ella. Pues cuando salgo de hacer deporte tengo como la sensación de verdad que mi cuerpo me está agradeciendo de muchas maneras, ¿no? Incluida esa sensación de bienestar con la que salgo de hacer deporte, lo que estoy haciendo por él, ¿no? Y cómo le estoy cuidando a través del movimiento. Bueno, pues hablando ya tanto de agenda, tendréis que hablarnos de cómo se construye una agenda soñada y cómo se puede aprender a hacer esto desde vuestro curso. Bueno, pues la agenda soñada tiene que tener algunas características básicas, ¿no? Como la consciencia, tener mucha consciencia de nosotras mismas, de nuestras necesidades, de qué momento de ciclo vital estamos transitando, de qué tipo de población atendemos, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar con unos perfiles que con otros. Tiene que ser tiene que tener mucha flexibilidad también, ¿no? Que lo hemos dicho ya varias veces. Las agendas tienen que ser flexibles y tienen que tener espacio para esos imprevistos. Y me estoy quedando como sin voz, Gemma, igual puedes seguir tú. Porque no te preocupes, yo retomo. Pues esto, en lo que ha dicho Paula, y todo esto lo trabajamos en el taller Tu Agenda Soñada, que sale el 9 de septiembre. Y bueno, de todas maneras hacemos ediciones recurrentes durante el año. Y lo que hacemos es trabajar un webinar de 4 horas. Iba a decir un poco más teórico, pero no es nada teórico, es muy vivencial. Ya en el propio webinar las personas salen haciendo un montón de ejercicios y reflexiones y trabajo personal con su agenda y sobre su agenda. Y después ese webinar dejamos 10 días para que la gente lo pueda ver en diferido, para quien no pueda venir en directo. Empezamos un acompañamiento grupal de 8 semanas, donde cada semana lanzamos un reto relacionado con la agenda. Y lo chulo de hacerlo en grupo es que pues, los compañeros van acompañando, apoyando, se comparten dudas, recursos, miedos. Y no solamente estamos Paula y yo sosteniendo, sino que sostiene pues un grupo de un montón más de compañeros, ¿no? Y creemos que eso es súper rico porque además es muy coherente con esto que llevamos todo el rato diciendo de hacer red, porque la idea es que después esos compañeros que han hecho el grupo y que han estado trabajando durante 8 semanas juntos sigan formando una red de sostén y de cuidado mutua, ¿no? Entre ellos. Y luego, no sé si cabe, chicos, pero nos hace muchísima ilusión contar una cosa. Paula y yo, cuando formamos ULS, un lugar seguro, cuando ni siquiera existía, ¿no? Que existía solo para nosotras, siempre decíamos, qué pena que estas cosas no se cuenten en las facultades, ¿no? Qué pena que esto no nos lo enseñen en la facultad o en las formaciones que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho las dos, máster aquí, máster allá, diversas formaciones y nunca nos han hablado de autocuidado del terapeuta. Pues estamos felices porque este curso próximo, el 23-24, junto con 2 compañeras, codirijo un diploma de especialización en el abordaje de trauma en la Universidad Católica de Valencia y por fin podemos decir que se va a hablar de autocuidado en la universidad porque Paula y yo dentro de ese diploma hacemos juntas, que además estamos felices por poderlo hacer juntas y presencialmente además. Damos juntas un fin de semana entero de trabajo vivencial relacionado con autocuidado del terapeuta y es un poco como cerrar el círculo, ¿no? Este proyecto se creó un poco buscando ese espacio que sentíamos que no formaba parte de la formación reglada y poder estar juntas en un diploma universitario dando un fin de semana vivencial de autocuidado nos pareció un sueño.
Qué maravilla. Qué guay. Qué maravilla. Pondremos también el enlace en la web también para que os puedan encontrar. Y Gemma, Paula, contadnos dónde os pueden encontrar en redes. Bueno, a mí pueden encontrarme como Gemasico, Sí. @Gemasico, y un lugar seguro es @unlugarseguro_FSP de formación, supervisión y psicoterapia, y a Paula en @Clínica Cabal. Y en unlugarseguro.es también nos pueden encontrar. También, Muy bien. cierto. Pues dejaremos todos los enlaces para que lo tengáis todo a mano y bueno, podáis disfrutar de este cuidado con Gemma y Paula. Y chicas, muchas gracias por este rato. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chicos. Siempre es un placer absoluto tener un ratito con vosotros, además juntas, que eso siempre mola mucho más. Y nada, un abrazo a todos los que nos estén escuchando también, ¿no? Muchas gracias. Sí, un abrazo enorme a todos los que estáis al otro lado, volviendo de vacaciones. Esperamos que os acompañemos suficientemente bien en esa transición a la vuelta. Pues muchas gracias por este ratito, por estos 50 minutos de autocuidado. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque muy pronto pues tendremos un workshop online de 2 días, ya sabéis, con casi 18 docentes que os encantará. Y bueno, tenéis todos los detalles en nuestra web, en psicoflix.com. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.